para que de una vez por todas el sistema productivo, la economía empiece a repuntar, que muy bien no está, está mal de hecho, y de eso vamos a hablar con Isaac Rudnick, que nos va a contar un poco la situación económica actual, o compartir su mirada, y esto que antes hablamos y lo presentamos porque él es director nacional del Instituto de Investigaciones Social, Económica y de Política Ciudadana del ISEPSI, y nos va a contar de este índice barrial de precios para ver cómo estamos, qué tan complicados. Y acá también hay una cuestión política, que vamos a hablar después, de la tercera posición, que es la randacista de cara a las elecciones. Isaac, ¿cómo estás? Celeste Mainetti y Diego Brancatelli te saludan. ¿Cómo andás? Hola Diego, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, digo, con algunas noticias esperanzadoras y con otras preocupaciones, sobre todo la económica, por eso también el motivo del llamado, porque nos sirve mucho entender un poco la economía barrial, ¿no? El índice barrial de precios me parece una muy buena idea y que es la realidad de lo que golpea el bolsillo de los argentinos, no son números dibujados ni nada, sino que lo concreto y lo real, ¿no? Sí, este índice nosotros lo venimos desarrollando desde hace varios años, en el caso del conurbano, de hace 10 años, y también estamos en otras ciudades del país desde distintos periodos. Yo veía, tu link de Sí, Twitter está dirigido a Misiones, ¿puede ser? Por lo menos del ISEPSI, ¿o bueno, no? sí, tenemos el instituto asentado en 12, 15 provincias del país y en esos lugares tenemos desarrollado el índice barrial de Ah, precios. sí, yo había cliqueado ahí en tu Twitter y me mandó el de Misiones, por eso pensé que tenía como una sede central o algo así. Ah, no, no, tenemos acá la oficina en La Cava. Ah, muy bien, Este, muy bien. bueno, es un índice ¿La cava con B corta o la cava con B larga? no, la cava con B corta. También recogemos precios en la cava con B corta, pero la oficina la tenemos en la cava con B larga. Ah, muy bien. Buena observación. No, no, puede Eh, ser, si están en la cava con no, B corta, sí, mejor todavía. claro, sí, Bueno, claro. ¿qué notas de esos índices barriales? Bueno, en el último año ha habido un aceleramiento importante del proceso inflacionario, fundamentalmente desde mitad del año pasado, cuando se empieza a desplegar de nuevo muy lentamente al principio y un poco más rápido después la actividad económica que había quedado paralizada totalmente en los primeros meses de la llegada de la pandemia al país. Bueno, el motor principal de los aumentos de los alimentos, nosotros medimos la canasta básica de alimentos, o sea, los 57 productos de la canasta básica. El motor principal de los aumentos de los alimentos de la canasta básica ha sido en todo este tiempo el rubro carnes. Es cierto. La canasta básica para el índice está separado en tres rubros: rubro almacén, rubro carnes y rubro verduras y frutas. La carne ha sido el elemento principal, medido de junio a junio, o sea, los últimos números son de junio pasado. De junio a mayo el aumento fue de 3,07 y, y de junio a junio, medido de junio a junio, fue en el caso de la carne, del 81%. Qué Eh, barbaridad. digamos, bueno, es un aumento que tiene pocas justificaciones, en realidad objetivas y reales. Eh, Hubo en distintos momentos el impulso en general de los alimentos y de la canasta en particular fue, sobre todo sobre finales del año pasado, eh, aquel periodo de la corrida cambiaria. Claro, iba a Después, decir eso, cuando el dólar se fue a 190, casi 200, aumentaron fuertemente los precios, después no volvieron a bajar, y la pregunta tiene que ver con la realidad. Entre ayer y hoy también hubo una fuerte subida, otra vez de 140, pasó a 170 en pocos días, y ahora de 170 a casi 180. ¿Otra vez va a repercutir eso en los precios nuevamente cuando ya pasó? esperemos que no. O sea, en aquel momento los precios, esa subida del dólar generó una expectativa de evaluación, y cuando hay expectativa de evaluación,
se, se adelantan aumentos. En aquel momento, sobre finales del año pasado, fue esta situación de la corrida cambiaria, los dólares bajaron después y, y no bajaron los precios Nunca en las pasa, sí. góndolas, claro, lo cual es una cosa que sucede siempre, o sea, los precios suben y no bajan nunca más. Bueno, ahora en alguna medida está sucediendo algo parecido, o sea, hubo durante este año que con el dólar estabilizado, la excusa o la causa fue la subida de los precios internacionales de la carne, que tienen una causa externa, no interna. No hay una suba de los costos internos de la producción bovina, sino que la causa es la suba de los precios Está externos. bien, Isaac, pero no hay nadie que pueda poner un freno real a eso, porque hay intentos con diferentes mecanismos, no sé, cerrar las exportaciones, no bajó la carne. No sé, no hay no hay una herramienta legal desde el Estado para decir, no, viejo, si aumentó fuera, acá vos tenés que... O sea, la termina pagando siempre el consumidor, la responsabilidad o la No, los culpa. mecanismos de control que puso el Estado, que puso el gobierno, obviamente no tuvieron efecto. O Nada. sea, precios máximos, precios congelados, precios programados, ahora precios cercanos para productos de almacén, todas herramientas que los grupos concentrados de la economía en uno y otro sector siempre tienen herramientas para burlar y el Estado no tiene herramientas efectivas para controlar. Lo más efectivo, digamos, y concreto fue ahora el cierre de las exportaciones, el cierre de las exportaciones de carne. El cierre de las exportaciones de carne produce una baja en el mercado de Liniers, en la venta del mercado en pie. Pero eso no se traslada a los comedores, a los mostradores, claramente. Hasta ahora no ha sido así. En junio nuevamente aumentó la carne en los mostradores, en las carnicerías. El gobierno tiene una expectativa de que pasada varias semanas con rebajas en el mercado de venta en pie, empiece a trasladarse a los mostradores esta baja, pero esto, como decís vos, habitualmente suben los precios y no hay cuando suben los precios pues no bajan nunca más, aunque las causas objetivas que lo impulsaron dejen de estar presentes. Eh, Isa, sí. ¿cuál es la diferencia o el impacto que tiene en realidad, hablando de las cuestiones que han cambiado tras la pandemia, estas aplicaciones de celular a las que uno entra y puede pedir que una moto le traiga cierta cosa de un supermercado o incluso puede hasta en algunas páginas web de grandes supermercados hacer la compra y que te la traigan a tu casa? ¿Varía lo que es la competencia, digo, si tienen medido el impacto con estos pequeños almacenes de barrio? No, porque primero, la incidencia del mercado electrónico todavía es pequeña, aun cuando ha tenido un crecimiento importante. Respecto al conjunto del consumo, el conjunto de las ventas, en general todavía sigue ocupando un porcentaje pequeño. En segundo lugar, como decís vos, nosotros medimos en los negocios de cercanía de los barrios populares. Y obviamente ahí no hay capacidad en líneas generales, posibilidad, conectividad para poder generar para poder acceder a este tipo de comercio electrónico. Es más, en los barrios, en los comercios de barrio tenés dificultades todavía para utilizar tarjetas. En general, las tarjetas que tienen las madres que reciben la asignación universal, los padres, madres de familia que tienen la asignación universal, en líneas generales no tienen en los barrios negocios con postnet o negocios con mecanismos electrónicos que les permita acceder a las compras con tarjeta de débito. En el caso de la asignación universal, lo habitual es que las madres van y retiran el dinero de los cajeros a principio de mes o en el momento en que lo reciben, y en el caso de la tarjeta alimentar
se tienen que trasladar hasta el supermercado y generar ahí toda la compra que le abarca la tarjeta, para no tener que trasladarse más de una vez, porque como es sabido, las bocas de las grandes superficies no tienen en general salidas no tienen lugares en los barrios, o sea, tienen Sí, sí. generalmente en determinados lugares. Entonces, Mirá, bueno, ese es el problema, sí. Mirá, Isaac, el centro que te tiro, y es la pregunta para despedirte y agradecerte. El centro, digo, ¿cómo se sale de esta? ¿Cuál es la propuesta? No, hay razones estructurales y razones coyunturales. Las razones estructurales tienen que ser abordadas con una perspectiva de mediano plazo. O sea, hay que desmonopolizar la producción y la comercialización de alimentos, y en el caso de la producción hay que generar efectivamente un espacio para las pequeñas y medianas empresas, que las hay, pero que no tienen hoy todavía la capacidad suficiente y necesitan sí o sí apoyo del Estado para poder desarrollarse, pero tienen posibilidades, ímpetu, ganas, incluso tecnología. En el caso de las cadenas de comercialización, hay que hacer efectiva, por ejemplo, la ley de góndola, que permitiría que una parte de las góndolas, efectivamente, de las cadenas, puedan ser ocupadas por pequeñas y medianas empresas, pero van juntas las cosas, porque vos no podés abrir de un día para el otro el 30% de las góndolas si no tenés la capacidad de producción para poder, del sector de pequeña y mediana empresa, para poder llenar con productos genuinos de un sector genuino esas góndolas, porque si no, lo que sucede es que las grandes productoras generan truchamente sus propias pymes, y entonces desde ahí generan su, entre comillas, propia competencia. Claro. Y en el caso del corto plazo, de lo inmediato, nosotros venimos reclamando desde hace mucho el congelamiento de los 57 productos de la canasta básica. No estamos pidiendo el congelamiento de los precios de la economía, ni siquiera el congelamiento de todos los alimentos, solo los 57 productos de la canasta básica. Por supuesto, cuando se habla de congelamiento, los liberales inmediatamente salen y te dicen, bueno, pero esa herramienta ya se utilizó y fracasó. En realidad, ¿cuánto hace acá? ¿Cuántos años hace? ¿Cuántas décadas hace que no hay una medida de este tipo? Y hace varias décadas que estamos al servicio, estamos, estamos con el mercado prácticamente funcionando en forma libre, y así nos va, digamos, así nos va, así estamos con la inflación, con el 50% anual de inflación. No se puede bajar, increíble. Isaac, gracias por estos minutos, gracias por su análisis, siempre el aporte interesante y el estudio profesional de la situación, en este caso barrial, de los precios, el índice y cuál es la problemática. Un aporte más No, que valioso y agradecido. no, muchas gracias, Diego, por llamar, y siempre a disposición para conversar de todos estos temas. Gracias, Isaac. Un abrazo grande. Ahí está Isaac Rudnick, que es el director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y de Políticas Ciudadanas del ISEPSI, con este índice barrial de precios. Pasaba por aquí por La Rosada, no se mancha.